Mar adentro, un relato de Higinio Báez. Yo, gastado ya de andanzas y caminos, quiero contar una breve historia, un relato que es como un eco del alma, sombra vieja y devota apegada a su amo, cuyo recuerdo resuena aún en los feos costurones de las cicatrices que en las noches de lluvia y frío molestan en los huesos de la memoria. Quiero narrarla porque aunque no fuera chispa ardiente capaz de conmover a quien la oyera, debe valer por mucho si se comparara con la mojada ceniza del olvido a que estaría condenada si la dejara abandonada en algún descuidado rincón de la mudez. La cuento en primera persona por haberme sucedido a mí, aunque pertenece a la humanidad, porque todos hemos vivido a nuestro modo un lance, un desafío, alguna hazaña. Hace ya mucho tiempo, pero solo ahora he podido encontrar las palabras que la nombran con cierta propiedad. 40 años es mucho para andar uno con ese silencio que quiere germinar. Tenía yo poca edad cuando llegaron aquellos hombres a ponerle a mi padre que emigrara a los confines de la República. Primero fue el alcalde pedáneo, luego unos desconocidos en uniforme a los que los mayores llamaban guardias. Fueron a convencerlo del interés que tenía el jefe de poblar con gente blanca la frontera. Yo creo que aquel tirano de color mulato tenía complejos, si vamos a juzgar por la obsesión de renunciar a su propio origen. Rechazaba la mezcla con los negros de Haití. Buscaba conjurar ese apellido, Chevalier, de su abuela negra, esa que consideraba una aberración en su biografía. Posterior a la matanza de entre 15 a 20 mil haitianos acusados de ocupar nuestro territorio, reforzó sus prejuicios. Trajo colonias de distintos países y selló la frontera con extranjeros blancos, japoneses, españoles, suizos, italianos. Hizo poner en la tarjeta de identidad de los ciudadanos el color indio como fenotipo de un pueblo mulato. Levantó una cruzada por la hispanidad, trasladó poblaciones, gratificó la inmigración blanca. Nunca tuvo una amante negra, al menos públicamente. Ya se sabe que en la intimidad de lo privado, la doble moral lo criba todo. Todavía estaban frescos en nuestra memoria los rumores pertinaces sobre las acciones atroces de los soldados que ejecutaban la matanza, que a los negros se les pedía que dijeran perejil para saber por la pronunciación si eran de los nuestros. De lo contrario, los mataba en el acto. Que ponían en filas a las víctimas y un especialista del crimen asesinaba de una sola estocada. Que muchos de los que se sabían condenados ofrecían buenas sumas de dinero para evitar la muerte. Entonces los oficiales de más alta graduación tomaban el dinero, lo ponían aparte y aparte los ejecutaban. Que muchos soldados se cebaron en la lascivia antes de ejecutar a las muchachas que creían vírgenes, que a los niños los lanzaban al aire y los traspasaban con las bayonetas cuando iban cayendo. No todo aquello parecía ficción, pues el cabo Manuel de la Rosa, cuando se emborrachaba y perdía la compostura que la prudencia manda, contaba su actuación describiendo pasajes semejantes.
no sin cierto orgullo, como si ello fuera a significar algún reconocimiento social. Con todos esos pavores encima, supimos que las proposiciones que le hacían a nuestro padre, así que nuestra ventaja aparente giró hacia la desventura. Éramos descendientes de canarios. Con tal de convencerlo de aquel proyecto de promisión, los emisarios trataron de envenenarle el alma con carnadas de ilusiones. Le pintaron el paraíso con Adán y Eva adentro. Le prometieron tierra, ganado y casa. Era mucho más que lo que poseíamos, pero es probable que fuera el miedo y no la elocuencia lo que convenciera finalmente a mi padre. De todos modos, debió vacilar entre dos miedos: el que inspiraba la frontera con su callado recelo, su vaporoso rencor y expectativa de venganza, y el que venía del poder. Aquella era una suposición, es una certeza del camino. Debió meditarlo bien y sopesar las consecuencias de una negativa, porque un día nos reunió y escupió secamente: nos vamos. Todos quedamos atrapados en una red de asombro. La respuesta familiar fue una extraña expectación. Entonces, él mintió las ventajas que deparaba lo desconocido. Nadie dijo nada, ni él estaba haciendo una consulta. Por el hosco silencio colectivo y los severos rostros vueltos piedra, era evidente la desaprobación. Yo tenía miedo. Estaban comidos de necesidades, pero temía por lo nuevo, por lo que había que construir, viendo una claridad como se cuartearían y derrumbarían los muros que cuidaban los recuerdos de infancia y el calor de las fraternidades. En semejante atmósfera me atreví a preguntar: ¿y hay ríos? Supongo que sí, respondió. No se puede vivir sin agua. Pronto se reunieron las cosas imprescindibles del desarraigo y aquellas que, sirviendo para nada, siempre es perentorio llevar. Tendríamos que cargar con los muebles, camas, tinajas, losas viejas, colchones, las aves de corral, animales de crianza, lámparas, candelabros, los cuadros religiosos, la Biblia y el Quijote de la Mancha, los dos libros venerados de la casa, los rosarios, en fin, todos los bártulos y símbolos inalienables a la historia familiar. El viaje de mudanza pareció interminable. Por aquellos tiempos eran caminos los que hoy son autopistas. Todo era nuevo. Tratábamos extasiados ante una ventana de curiosidad. Cuando entramos en pleno sur a media tarde, el corazón, sorprendido, encendió sus alarmas. Nuestras miradas devoraban con estupor kilómetros de paisajes desérticos. No se veía un animal, no se escuchaba un trino, no asomaba una flor, no aparecía un alma en los caminos. En decenas de kilómetros no se veía otro vehículo, solo panoramas raquíticos de llanos y lomas descoloridos y arbustos espinosos que escalaban las abruptas montañas, esforzándose por conquistar un poco de verdor. Dios creó varios mundos al mismo tiempo, o reparte los dones mientras duerme, pensé yo, tan acostumbrado a otro paisaje. Cruzamos varios puentes,
sobre cauces sin agua. Las villas eran retratos de ámbitos que parecían de otra geografía y acaso de otro continente. Me costó asegurarme que no eran obras de pintores los cuadros que invadían nuestras miradas. Aquí el tiempo va de regreso, pensé, en una de las tantas locuras que elaboran el confundido espíritu. Para sorpresa mía, en una curva, súbitamente, como dice la canción italiana, apareció el mar. Mi padre lo había dicho, conocerán el mar. Una inmensa bahía extensa, azul, hermosa, acogedora, nos regaló un sorbito de sosiego. Entonces sentí algo alentador. Al menos tenemos una novedad. El calor calcinaba. ¿Qué son esos?, pregunté en algún momento. El conductor, que era el único que podía saber, respondió: son monumentos a los hombres que pelearon por nuestra independencia. Me agradó la palabra independencia. Pronto razoné, no obstante, que la habían hecho solo para los hombres, pues mi madre no tuvo derecho a un solo juicio a la hora de decidir el destino que ninguno queríamos. Nuestros ojos, antes seducidos por extensos cultivos sobre verdes valles y jardines naturales que flanqueaban los caminos olorosos del Cibao, presumieron lo peor, y lo peor vino pronto. Eran los años de postrimería de la dictadura, proceso de dura adaptación en cierne. No había ríos cerca. El agua llegaba a través de un estrecho canal de riego que los escasos lugareños llamaban rigola. Yo estaba muchacho todavía, 14 años, cuando llegamos a Pedernales. Era una atmósfera sofocante, un calor en el que no prosperaban ni las lágrimas. Nacían natimuertas, pues el calor las evaporaba en la víspera, de modo que no valió la pena llorar. Plagas de mosquitos imbatibles, una aridez suprema, una soledad sin orillas. En apenas meses de dura adaptación nos sorprendió un hecho que terminó por derrumbarnos a todos: la muerte de mi madre. No sé si la gente se muere de nostalgia, pero como nunca supimos la causa real de su fallecimiento, he llegado a ver en aquella el origen de su desdicha. En aquel vacío insondable el llanto no alcanzó para calmar siquiera los forzados síntomas de la estéril resignación. Andábamos como zombies por parajes desconocidos, dando tumbos en un círculo de confusión que siempre nos remitía al mismo sitio, alardeando vida por obligación, durando. Faltaban hasta los amigos que nos trajeran una pócima de consuelo. La pobre madre se llevó con ella el anhelado sueño de vernos hechos hombres y mujeres. Aquella ausencia abatió a mi padre, lo tornó sombrío, desorientado. Volvió a viajar al Cibao buscando acaso despojos de memoria. Por las noches la llamaba en sueños, hablaba solo. Tal vez pensara que el viaje había sido el homicida, y el hierro oculto, el acero afilado y la estocada. También para mí fue un hachazo mortal esa ausencia imprevista. Por más que quise buscar explicación,
divina o resignarme, nunca encontré un atajo que llevara al alivio. Fue el límite del desamparo. Mi espíritu se fundió con el paisaje. Era un erial extenso que ningún caudal podía volver pródigo. En la conmemoración del 9º día llegó, no sé cómo, el sacerdote. Cuando terminó su misa, se metió en confianza y habló humildemente con la gente. Aproveché un momento de cierta discreción y le pregunté: Padre, ¿por qué tenía que morir tan joven mi madre? Él se extrañó un tanto, pero no me vaciló. Dios quería estar con ella. Fue su proyecto. Está en su seno. ¿Eso no te conforma? No, protesté espiritualmente. Me di por rendido ante las fuerzas del misterio y sentí celos. ¿Por qué a ella? ¿Cómo compensaría Dios nuestra orfandad? Sentimos que nos abandonaba ante aquel peso que exigía soportar tanto dolor callado y tanta ausencia. Es duro ver partir una madre cuando uno aún se cree niño. Quedé solo en Pedernales, o sea, quedamos los hermanos, que a mi edad era como quedar solo. Mi padre se fue yendo poco a poco, iba y volvía. Ya para ese momento me gustaba mucho el mar. Huérfano, libre a la tentación de la aventura, vagaba por sus orillas, andaba a grandes distancias, me extasiaba en la inmensidad del horizonte. Me sentaba en la arena, encogido, apoyado en las sentaderas y las plantas de los pies, con los codos sobre los muslos y la cara acunada en el hueco de las manos. Miraba lejos y la mente se llenaba de preguntas que no buscaban respuestas. No pensaba en el futuro ni en el destino. No sentía responsabilidad. El alma iba y venía sobre oleajes de espumas emotivas por un trozo de madera que el océano arrastraba. Estaba gobernado por la fuerza que llamaba a un placer extraño, algo de infinito, algo de misterio. El deceso de mi madre me liberó del miedo total. Uno podía morirse sin causa y sin aviso, un golpe de designio y ya. Mi ilusión era el trozo de madera sin temor al naufragio, jugueteando a merced de los caprichos de las olas y el viento. Cuando le cogí gusto al mar fue cuando papá estaba en el Cibao. Un día yo salí por la playa como quien va a Cabo Rojo. Iba solo, vagando, mirando vastedades, con un deseo secreto de aventura, y me encuentro con unos pescadores que venían con sus barcas llenas. Me sorprendieron aquellos hombres tallados en fibras, manos encallecidas, aire de libertad, rostros quemados por el sol y la sal, enérgicos y alegres. Entonces, sin que nadie me mandara, me pongo a ayudar. Ellos comentan: miran qué muchachito más laborioso. ¿Con quién andas?, me preguntan. Ando solo. Solo por aquí. ¿Y tu familia? Yo no tengo familia. No tengo familia aquí. ¿Y cómo tú llegaste a esta playa? Bueno, mi papá llegó aquí y luego se volvió al Cibao. Yo me quedé. Me gusta el mar. Quédate conmigo, me dijo el que yo ayudaba y que parecía el jefe de la embarcación.
Quédate conmigo, que te voy a enseñar los secretos del mar. Te voy a entrenar en la navegación. Entonces me quedé con él. Todos los días se iban a pescar y me dejaban en el embarcadero o paradero. Para ellos le decían, no quería esa vida, sin embargo, ansiaba la pesca, el mar. Me estaba cansando del aburrimiento. Al tercer día yo le digo, no, yo no quiero atender el paradero. Yo lo que quiero es navegar. Ah, pues mañana, si Dios quiere, vamos a navegar. Esa noche se hizo difícil conciliar el sueño. Velaba esa ilusión. No quería escaparme de la vigilia. Ingresar en lo que sueña. ¿No es eso la felicidad? Y al otro día temprano partimos mar adentro. No puedo describir aquella extraña alegría. Nada había de novedoso que no fuera esa extendida libertad. Sabía que estaba entrando en la hombría, a un duelo con el destino. Me sentía afincado en una insospechada valentía. Yo, un enamorado de las aguas, navegando. No me mareé con el oleaje, a pesar de las muchas millas recorridas. Me di un atrevido. Me tiraba donde quiera. Ellos me advertían, muchacho, no te tires, que tú no sabes de agua. Yo le decía que sabía nadar en ríos. No le tengo miedo al agua. El Yaque del Norte era un río navegable. Nunca le tuve miedo, ni siquiera cuando bajaba crecido. El Mao era impetuoso e intimidante. Conmigo no podía. Conocía sus meandros, sus peligrosos remolinos, sus profundos charcos. No te tires, que te puede morder un pez. No, no, no. A mí no me pasa nada. Estaba viviendo momentos de hechizo, divirtiéndome mientras iba aprendiendo a lidiar con el océano. Pescaba con redes, con anzuelo y con arpón. Me hice bueno buceando. Nada me amedrentaba. Comencé por entonces a pensar en independizarme. Mi sueño dormía en la barca. En ella cabía todo mi desvelo. Sí, una barca. Ser dueño de mis propias quimeras. Hacer zapata a la esperanza. Modelar un rumbo. Construir. Hacerme un hombre para tener y defender un nombre. Yo, Valdemiro Torres, el pescador, el dueño del bote, Amalia. No, mejor el dueño de una lancha. Ah, mi madre merece que su nombre se afinque en algún lugar. Su tumba es un terraplén sin mausoleo, sin cruz duradera. Pronto se extinguirá. En cambio, aquí perdurará, y esas letras serán mi sortilegio. La lumbre que aclara la sombra, que se vuelve todo recuerdo. En eso, Danilo Trujillo estaba en Pedernales. Llegó navegando en un barco de guerra. Todo el país pertenecía a esa familia, según supe después. No sé cómo tuvo noticias, cómo supo que había un muchacho que era bueno buceando en el mar. Hizo que yo llegara donde él, o sea, me localizaron y me llevaron. Entonces me hizo algunas preguntas. Me dicen que a ti te gusta el mar y eres bueno en la pesca. Sí, me gusta el mar. ¿Tú sabes quién soy yo? No, no lo sé, señor.
Es hora de que lo sepa. El presidente, el benefactor de la República, es mi tío. Algunos hombres armados le acompañaban, además de algunas mujeres muy hermosas. Hice silencio. ¿Qué sabía yo de su tío? Te voy a invitar para que vayamos a la Isla Beata, para que me pesque unas langostas. Y yo voy. Como a los 4 días vamos a la Isla Beata. Me preparé, me tiré al mar, salté desde unos arrecifes y con mi escafandra y con mi arpón y subí al rato con una ensarta de langostas. Era evidente su satisfacción, pero no me dio nada a cambio, ni yo le pedí. En el pueblo más próximo al campito en que nací, era recio el orgullo de los padres. Aquí los niños no piden, decían. Y era verdad. 50 años después, los niños no han sido enseñados a mendigar. Volvimos a Pedernales. Él me mandaba a buscar con frecuencia. No acostumbramos a irnos para la Beata y durar hasta 3 días por allá. Me daban comida, solo eso. Una noche, estando en la Beata, me fui a vagar por ella. Escuché como gritos horrorosos de hombres encarcelados. Llegué a acercarme un poco para saber si eran ecos de las 1000 leyendas que cuentan los hombres de mar, y estuve casi seguro de que aquel tormento era cierto, pero tuve miedo de indagar más a fondo. Pasado el tiempo, yo había conseguido una yola mía, pescaba y trabajaba junto con los que me enseñaron, pero ya era libre. Trabajaba para mí. Le puse el nombre que quería, Amalia. Letras feamente pintadas, pero eran mi idolatría. Cada alegría o cada esfuerzo, a cada riesgo, lo compartía con su remembranza. Un día el tal Danilo me propuso engancharme a la marina. Le dije que no. Yo con mi pesca me siento bien. Con eso gano mi sustento. No necesito más. Él hizo silencio. Otro día me mandan a buscar, que vayamos a la isla, que era para llevarle langostas a un hermano suyo en la capital. Cuando vamos allá, hice una buena pesca, andando con mi ensarta por los arrecifes de la Beata. Me sorprendió un hombre vestido de soldado, atento a la presencia de ese familiar del tirano. Miró mi botín y sus ojos querían brotarse ante mis presas. Su observancia era, más que todo, un gesto mendicante. En vez de escudriñar, sugería, por no decir pedía. Parece que medía la discreción y tenía miedo. ¿Cómo podía reaccionar aquel tirano? ¿Y qué hace un guardia por aquí?, pregunté intrigado. Estamos allá, me dijo, y señaló con el índice la única construcción que se veía. En nuestro cuartel, en la Marina. ¿Un cuartel en la Beata?, repliqué extrañado. Nuestro benefactor y jefe, el generalísimo, cuida con exagerado celo la última pulgada de territorio que a la patria pertenece. Esa frase me pareció aprendida de memoria. Era como un eslogan. Hablé con marineros del barco. Me ofrecí para llevar algo a la guarnición. Me dieron consentimiento. 2 horas después llegué hasta ese fuerte construido con bloques de cemento, techo de concreto, ventanas reforzadas, pintado de verde olivo. Era enorme.
comparado con mi suposición. Me aparecí de sorpresa con un regalo inesperado. Llevaba langostas, meros y pargos. El teniente Mendoza no podía creerlo. ¿Quién le ordenó ese obsequio? Nadie, le dije. Salió de mí. Además de la fama de pescador, es usted generoso. Y prosiguió: estamos aquí en lo que podamos serle útil, aunque es muy poco lo que se pueda ofrecer. No aspiro más que a una amistad, le dije. Entonces le vi asomar un sesgo de humildad y de disimulada ternura que no ocultaba un real agradecimiento. Era aquello un recinto extraño. Me pareció tenebroso. Se escapaban de su interior gritos desconsolados, ayes, imploraciones. Quise observar, pero no estaba preparado. No comprendía nada. Una de las víctimas, asombrada, logró verme. Me hizo una seña para que me acercara. Logró verme. Tuve miedo. No pregunté al soldado qué era aquello. Estaba sobrecogido de confusión y espanto. No sé, pero allí me fue naciendo un ímpetu de repulsa, por no decir rebeldía. Se arrastraba desde el pasado rodándose en mi historia. Mi tiempo seguía poblándose de preguntas sin contestaciones. Cuando venimos de la isla, me hice el señor S. Pero tú pudieras engancharte a la marina como pescador. Tú pudieras engancharte. Vuelvo y le respondo que no me gano que yo me gano mi comida bien. Es que no quiero comprometer mi libertad. Esas palabras no le gustaron. Me mira con aire extraño, como de reproche. No me responde nada. Ya solo siento una sed de desahogo. No podía con el peso de mi ansiedad. Buscaba descubrir un misterio. Había vivido cosas extrañas. Quería confesar, encontrar el rumbo del sosiego. Entre todos los pescadores, solo uno me inspiraba seguridad. Me había tratado casi como a un hijo. Él merecía mi secreto. Serían las 4 de la tarde de aquel lunes. Estábamos esperando que el mar se apaciguara para entrar a pescar. El cielo estaba encapotado. Mirando el horizonte, me sumergía en mi propia neblina de asombro y de peligro. Me gustaba hablar. Sin embargo, un silencio